Hola, soy el doctor José Ignacio Sacoto. Bienvenidos a la Clínica de Ojos Dr. José Sacoto Navia. Acompáñeme en este día de consulta. Muy contenta yo, doctor, excelente médico, me siento segura. Buenas noches, son las 9 en punto de la noche, soy Angelo Barahona, martes 13 de agosto y la verdad es que los titulares de primera mano están ya, de hecho, esta es justamente la ventaja de los medios audiovisuales, de los medios digitales, sobre los medios impresos, sobre los medios televisivos. Nos enteramos más rápidamente de lo que sucede en el mundo a través de nuestro celular que como hace 20 años o como hace 18, 17 años a través de un periódico o a través de la televisión. Hoy, tener el celular a la mano hace que todos estemos enterados de lo que sucede en el mundo en los actuales momentos. Desde mi punto de vista, y tratando el tema Venezuela, siempre he considerado que el tema digital y que el tema nacional, el tema muy de ellos, ha bajado un poquito. Las calles no están calientes como la oposición un poco quisiera, o muchos de los ciudadanos americanos quisieran. Me refiero del continente. Creo que ha bajado muchísimo la incidencia de los acontecimientos y que Nicolás Maduro se acentúa en el poder, para algunos de facto, para otros inconstitucional, pero sigo pensando que gran parte de su pueblo le apoya, porque si no, pues estarían ya en el Palacio de Miraflores sacando la patada, como han sacado muchos otros presidentes en el mundo entero. Para ahondar este tema, estamos con un jurista extraordinario, un doctor de primera línea y además escritor, además de abogado, además de doctor en leyes, uno de los referentes jurídicos y morales más importantes de este país, el doctor Carlos Estarella. Doctor, muy buenas noches. Angelo, muchísimas gracias. Muy gentil por sus expresiones y un honor estar aquí en su programa. Permítanme presentarle a Nicole Rodríguez, nuestra reportera invitada del día de hoy. Gusto saludarla. Gracias, igualmente, el gusto es mío. Nicole está, pues, bienvenido. Está iniciándose en el mundo del periodismo y nosotros, pues, con la apertura que le pues, identifica a nuestro CEO, el licenciado Vito Muñoz Ugarte, pues siempre dándole oportunidades al talento joven, a la gente nueva. Claro, porque en algún momento, pues... Eso es lo bueno de este canal, que dan tan estrella. Doctor, buenas noches. El tema Venezuela, en el cual usted es un permanente escritor del tema en las redes sociales, que es como un periódico, y llama muchísimo la atención, pero a mí me llama la atención porque muchos, es como la moda de la tendencia, decir, estoy de parte de Venezuela, abajo Maduro, pero no hay argumentos como los que usted tiene, por ejemplo. ¿Cuál es su argumento principal para pensar, para incitar, para presumir que Nicolás Maduro no debería estar en el poder? Gracias, Angelo. Bueno, fundamentalmente el que perdió las elecciones y que no es la primera ocasión. Ya la perdió frente a Capriles. Lamentablemente, la presión que él tiene obligó a que Capriles no salga a las calles y que hay un poco de miedo. Pero no contó ahora con la tenacidad de María Corina Machado, mujer valiente que se ha estado preparando. Y fíjese usted que este fraude, que yo lo llamaría fraude versión siglo XXI, por lo que usted comenzaba hoy en el programa, las redes sociales son todos, y a través de las redes sociales hemos podido constatar de este fraude. Le decía que comenzó antes de las elecciones
porque no dejó a la señora Machado, la descalificó, no podía coger aviones, no podía estar en un hotel. Pero a pesar de eso, el pueblo venezolano votó a favor de González. Y la explicación es que las actas escaneadas hasta el 80% están en una página y han sido subidas a X. Entonces el fraude es evidente y lo que hay que hacer es, a través de la comunidad internacional, presionar para que esas elecciones en las cuales ganó el señor Edmundo González, se respeten y se posesione el señor González como nuevo presidente. Doctor, ¿y el autoritarismo, el manoseo de las instituciones públicas, la trampa, es potestad de los gobiernos de izquierda? No, yo creo, y que la pregunta suya es extraordinaria, que aquí lo que es una tiranía unida a un populismo, y esa tiranía o populismo, o tiranía y populismo, puede ser de izquierda o puede ser de derecha. Es decir, en este momento hay populismo y tiranía de derecha y hay populismo y tiranía de izquierda. Lo que pasa es que en Venezuela se ha convertido en un narcoestado donde existe de un país tan rico haberlo hecho tan pobre, y que además el problema de Venezuela ha sido exportado a todo el mundo y básicamente a Latinoamérica, incluido el Ecuador. Y cuando usted dice narcoestado, es una calificación bastante dura a un estado, a un país. ¿Ecuador está muy distante a eso? Quiero yo creer que sí, a pesar de que afrontamos circunstancias muy graves. Y digo que hay un narcoestado porque uno de los principales en Venezuela dirige un cartel que se conoce con el nombre del cartel de los soles, porque el mismo ejército ha sido corrompido por el narcotráfico. Y mi aspiración es, Ángelo, que el Ecuador nunca llegue a lo que está Venezuela. Estamos con el doctor Carlos Estarellas, un referente jurídico, un referente de todo lo que tiene que ver la diplomacia internacional, y soy uno de sus seguidores. Estoy seguro que muchos estudiantes de leyes y de periodistas, estudiantes de periodismo y luego abogados o periodistas, lo seguimos a él y a su ilustre familia, porque justamente, repito, son referentes en esa maravillosa profesión. Como representante de la juventud, Nicole Rodríguez Pontón, que es machaleña, seguro tiene alguna pregunta interesante para usted. Claro, doctor. que sí. Bueno, mi querido doctor, me gustaría que nos cuente sus redes sociales, nos diga cómo los estudiantes pueden comunicarse con usted, porque yo creo que muchos estudiantes han de querer hablar con usted, que los oyentes... Sí, claro. ¿Sí claro, le responde? Sí, yo, ¿Nos puede decir sus redes sociales? Si no? Sí, es Estarellas B. ¿Ya? En Twitter. En Twitter. Me di cuenta lo bien que señala Ángelo, que una de las maneras, digamos, que más se sigue la noticia y los comentarios es a través de las redes sociales. Claro. Y como bien decía Ángelo antes, digamos, era el periódico. Uno iba al periódico, se enteraba de las noticias, leía los editoriales, pero ahora esto es minuto a minuto. Uno puede ver en la misma elección de Venezuela, está ocurriendo tal cosa, existe un porcentaje. Claro. Y que además, dando comentarios, digamos, que sean positivos, claro, ayuda a que exista una interacción que es inmediata. Entonces, sí contesto, claro. Claro. Nicole, y yo, bueno, esta pregunta, porque la verdad que con el doctor me sobran las preguntas, pero esta pregunta sería para ti. Tú como joven ecuatoriana, eres una mujer que no llega todavía a los 30 años, que has estudias comunicación, ¿cómo te ves inmersa en este tema de Venezuela? ¿Cuál es tu postura frente a este tema? Porque la tendencia, yo diría que el facilismo es decir, abajo Maduro, chao Maduro, pero no profundizan en el tema, no saben la realidad, y yo no, es decir, obviamente un sentir general es de que Maduro es un usurpador, un tirano, pero
sí creería yo que la juventud debería tener un criterio propio. ¿Cuál es el tuyo, Nicole? Bueno, a mí me gustaría que Venezuela salga adelante, que este hombre salga del poder, que ya lleva demasiados años y los jóvenes se sienten reprimidos, porque yo he visto redes sociales a jóvenes llorando que tienen que irse de su país, no se van por cobardes, se van por la situación de que no poder generar dinero, de no poder salir adelante, y espero que aquí en Ecuador no nos pase. Igual yo deseo que a Venezuela y a nuestro país siempre nos vaya bien. Realmente la situación en Venezuela es muy crítica, me parece terrible la postura. Yo no sé si eso es tan real, doctora, y sí me gustaría que usted nos guíe tanto a Nicole, que es una chica muy joven, como a mí. Ha dicho una joven, estudiante de periodismo, la situación en Venezuela es muy crítica, ok. No sé, las cifras del Banco Mundial ubican a Venezuela como el país de mayor crecimiento per cápita en Latinoamérica. Las cifras son generosas, son bollantes, son atractivas, sí, en los 2 últimos años. Claro, Ángelo, lo que pasa es que a veces esas cifras son, digamos, dirigidas y ¿Usted cree que mienten esas cifras? Pero el Banco Mundial no es muy amigo de Venezuela. Sí, ningún organismo internacional es amigo de Venezuela. Pero a veces son, digamos, muy frías. ¿Cuál es la realidad? Y eso no se la puede negar. Me veo precisado de interrumpirlo y que por favor que nunca se me identifique ni con el gobierno de Maduro ni tampoco con... Es decir, me gustaría hacer otra pregunta al doctor. Que no se me identifique con el gobierno de Maduro. Le voy a comentar lo que, bueno, y esto tocaya, Nicole Jesusa, que vive en La Guaira, cerca del aeropuerto que está muy cerca de Caracas también. Bueno, es como una playa realmente. Yo conozco La Guaira, conozco el aeropuerto, pero no conozco la playa de La Guaira. Lo que ella me comentaba, es una amiga mía por redes sociales. Entonces ella me dice textualmente, voy a seguir textualmente, me dice, en efecto, hasta el 2010, hasta el año de la pandemia estuvimos muy mal. Yo creo que el presidente Maduro, no soy madurista, de hecho estoy pensando ya en emigrar a Italia, que es el país de su familia materna, pero creo que el presidente Maduro, dice ella, a mí no me consta, es decir, estoy hablando de una mujer de 35 años, manejó bastante bien el tema de la pandemia, muy contrario a cómo se lo manejó en Ecuador, porque incluso acá nos llegaban noticias que nos daban verdadera pena. ¿No tenían ustedes un gobierno de derecha? Bueno, en ese momento estaba Lenín Moreno, que yo no sé si ubicarlo derecha, izquierda o infierno, yo creo que el tercero. Pero Nicole, tocaya de nuestra reportera, me dice además, desde hace 3 años no es verdad que exista desabastecimiento en los automercados, lo que nosotros acá llamamos supermercados. No es verdad que los precios se hayan disparado. De hecho, muchos han mejorado su nivel de vida y mis sobrinos, que bordean ya los 22 años, todos tienen trabajo. Me temo que en Ecuador están un poquito desinformados. Y ojo, no soy madurista, voté por María Corina Machado, aunque bueno, ella no fue candidata, sino representante de la oposición, pero ella, estoy refiriéndome textualmente a lo que ella dice. Pero anhelo un cambio, sin embargo es preciso que el mundo se informe un poco mejor. Es lo que dice una venezolana y tengo 3 o 4 versiones de esas. Doctor, ¿qué opinión le merece? Mire, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Es decir, que lo que impacta en la población, impacta en la economía. Y el ejemplo más claro... No hay escasez en Venezuela, por si acaso. Claro, pero el ejemplo más claro de que la economía no es tal es la cantidad de venezolanos que han salido. Es decir, no se entiende, si la situación es buena, que hayan salido tantos venezolanos. Y más aún, Ángelo, que se dice que si Maduro insiste en, digamos, usurpar un poder que ha perdido en las urnas, más de 3 millones de venezolanos saldrán de ese país. Es decir, que el problema se va... digamos, esas son las tendencias que se dicen. Si él insiste, más o menos hay 3 millones
a tal punto que ya todos los gobiernos de la región, a pesar de que Maduro ha perdido las elecciones, están proyectando lo que podría ocurrir, porque Estados Unidos está cerrando sus fronteras, porque Panamá ha cerrado su frontera y por lo tanto tendrían que venir a Colombia, a Perú, a Chile, a Ecuador, y eso se generaría un conflicto más de la que ya tenemos, ¿no? Claro, sin el ánimo de llevarle la contraria, doctor, menos a usted que es una eminencia. Muy bien. Pero más son los venezolanos que se han regresado, es decir, que se han ido de Ecuador, Claro. en especial a Estados Unidos, pero también han regresado a su país, que los que han Yo tengo una ingresado, por lo menos en el último año. ¿Qué le dice ese dato? Eso es lo que dice Maduro, que han regresado. Bueno, son las Pero cifras también la Secretaría Muchos han salido de Ecuador, pero no han regresado a Colombia, a Venezuela. a Venezuela. Muchos, lo que decir, han ido a Colombia, Claro. o han ido a los Estados Unidos. Es decir, que en algún momento se quedaron en el Ecuador, sí, una población, y de ahí mucho se utilizó el Ecuador como país de paso. Entonces, los que salieron después terminaron, especialmente, yo leí el otro día un informe, en Chile, por ejemplo. Sí, En Chile hay una población venezolana enorme, que abordar el millón. superior a la del Ecuador. Bueno, Al ver Chile el es mejor que informe, Ecuador. digamos, me impresionaba, y los problemas sociales que ellos están teniendo. Yo quisiera que a Venezuela le vaya, digamos, mejor, porque en los años 70 mucha gente ecuatoriana fue a Venezuela, porque recuerdo mucho en los años 80 que todas las novelas eran de Venevisión Y Radio Caracas. y Radio Caracas, y uno pues de una u otra manera veía la importancia de Venezuela. Las mises todas eran de Venezuela, Los etcétera, artistas. etcétera, y la sociedad, digamos, económicamente era mayor. Sí. Nicole tiene alguna pregunta para usted, mi doctor. Claro, bueno, todo el mundo está comentando la situación de Venezuela. A mí me gustaría preguntarle a usted qué opina sobre la postura que está teniendo Maduro. Mire, me parece mal, porque usted señalaba antes algo muy importante, y es que la democracia, la base de la democracia es la alternabilidad. Yo no nací, digamos, imagínense que fuera Maduro, no nací para ser presidente. Uno no nace para ser presidente. La base es la alternabilidad, pero si yo quiero seguir y seguir y seguir, ahí no estamos hablando de democracia, ¿no? Fíjese usted que su pregunta me lleva a que Pinochet, que era pues tirano y presidente en Chile, al perder las elecciones entregó el poder, pero Maduro no quiere entregar el poder, creando un problema del tejido social entre venezolanos. Es lamentable lo que está ocurriendo, y ojalá exista una salida, porque al pasar de los días, en lugar de solucionarse, el tema se agrava. Claro. Sobre eso quisiera hacer una acotación, doctor. Al pasar de los días, dice el doctor Carlos Estarellas, el asunto se agrava. Sin embargo, a mí me da miedo ahondar un poco sobre este tema, porque lo peor que me podría suceder, de verdad, lo peor, es como cuando te vinculan con un conocido que anda en malos pasos. No, pero yo te vi con fulano y eso significa que eres igual. Trato de ser objetivo en lo posible. Imparcial nunca voy a poder ser, pero objetivo sí. Es decir, no hay en este momento manifestaciones en este instante, es decir, este programa es pregrabado, estamos martes 13 de agosto, este programa es pregrabado, digo, en este instante, hoy no ha existido ningún tipo de manifestación multitudinaria alrededor del Palacio Miraflores, ni en Valencia, ni en Maracaibo, es decir, la gente está trabajando. Bueno, está trabajando y tiene miedo, además, porque Maduro tiene la fuerza. En Bangladesh también había un gobierno tirano y a la primera ministra la sacaron del palacio. Sí, pero no de esa forma como lo ha hecho Maduro. Tiene todas las fuerzas. Fíjese que hay persecución, hay muertos. Entonces esto cada vez lleva a agravarse, como usted bien señala.
Claro. Yo lo que le quería hacer una reflexión a usted y a Nicole. La comunidad internacional, es que este fraude viene hace mucho tiempo. Claro, un fraude no se prepara el mismo día de las elecciones, claro. es previo. Y la comunidad internacional comenzó a poner requisitos, lo cual está mal. A poner requisitos y decirle, bueno, si la oposición se une, nosotros podríamos ayudar. Pensando que era difícil que se una la oposición. Y la señora Machado logró unirla. Después le dijeron, bueno, si ganan las elecciones, en un momento en que Maduro tiene hasta el Consejo Electoral, va a ganar las elecciones, y ganaron las elecciones. Yo creo que ahora la comunidad internacional tiene la obligación de ayudar, porque ante el fraude, digamos, que es claro, debería hacer algo, porque existe. Mire, el ministro de Defensa de Maduro tiene más de 10 años de ministro de Defensa. Claro. Eso ya nos lleva a la reflexión, ahí hay algo. Tienen más generales que en los Estados Unidos y que en Rusia. Entonces dice, bueno, ¿cómo puede tener tantos generales? Entonces, Con sus beneficios. la única forma es que la comunidad internacional presione a un pueblo que puede terminar en una situación mayor. Yo tengo miedo, Ángelo, que Venezuela se convierta en una segunda Cuba. Eso sería para América Latina algo muy lamentable, muy lamentable. Pero justamente, bueno, yo creo que quizás Nicolás Maduro, porque lo que sí es inevitable, ni creo que sus más cercanos defensores podrían alegar o debatir, es que definitivamente es un hombre con un escaso conocimiento, es decir, con un coeficiente intelectual bastante pobre. Pero yo creo que tiene que haberse reunido con asesores y permitió digamos, una dolarización disfrazada. El dólar ya circula en Venezuela. Los migrantes, los millones de personas que se fueron a Ecuador, por ejemplo, y a Estados Unidos, envían dólares. Eso sostiene la economía venezolana. No es ninguna virtud eso de Maduro. Pero él pudo haberlo impedido, como en su momento lo impidió Fidel Castro y luego su hermano Raúl. Ahora está un poco más liberado Cuba, pero igual, por supuesto que es una tragedia en América. También cuenta eso, también forma eso parte del espectro, doctor. Sí, y en todo análisis debe haber causas y concausas. Claro. En eso, el análisis siempre debe ser global, Claro. no parcializado. Pero estamos hablando, Ángelo, de un país mucho más poderoso que el Ecuador. No, El país 1000 veces. Primer exportador o uno de los primeros exportadores de petróleo, Claro. que tenía una economía pues, muy buena y que de Hasta el 2000. repente llega a una situación muy complicada. Yo creo que incluso si es que el señor González, que ganó las elecciones, asume la presidencia, le será muy difícil y tendrá que pasar mucho tiempo para que Venezuela pueda enderezarse y volver a ser lo que era antes. Bueno, también dicen que este señor candidato pues es muy blandengue y que es muy anciano. Pero bueno, eso va a ser otro tema. Mientras tanto, estoy seguro que Nicole Rodríguez tiene alguna pregunta para usted, porque luego vamos a una recomendación muy especial que también la va a decir Nicole. Seguro. Bueno, yo quisiera que nos comente o nos dé algún consejo, qué le diría a todos estos venezolanos que están saliendo de su país y se están viniendo para acá, Ecuador. Pues que no vengan. Bueno, es muy difícil la migración. Claro. Hay que ser empáticos. Claro, pero vienen a un país en este momento que no está en la mejor situación. No la van a pasar bien, Así no es. vengan. La economía del O Ecuador sea, en yo este estoy de acuerdo momento que no venga es. gente profesional, gente que aporte a nuestro Pero país. no podemos, eso no podemos escoger. Estamos en una... Claro, lamentablemente no podemos escoger. No sería lógico ni humano escoger, además, porque hay gente que de pronto Claro. no tiene una profesión o no logró culminar un colegio, pero es un estupendo agricultor, es un estupendo albañil, es un extraordinario Claro.
maquillista. Yo he conocido, ahora mismo conozco muy de cerca una señorita venezolana que no ha terminado el colegio, tiene 20 años, pero es una extraordinaria, muy, muy buena para el tema digital. Es decir, no creo que sería el tema de escoger. Yo creo que totalmente sería una recomendación masiva. Señor de Venezuela, si usted llega a ver este programa, está en Venezuela y siente que está en graves problemas en Venezuela, créame que acá no estábamos mejor. Acá no venga. Yo comparto, el Ecuador no está ahorita en una buena situación. Va a sufrir de seguridad económica para poder recibir. Exacto. Yo creo que el Ecuador ha demostrado que tiene los brazos abiertos, pero como bien dice Ángelo, no estamos en la mejor situación para recibir venezolanos en este momento que estamos en crisis. De hecho, muchos se han ido y han preferido atravesar el Darién con todos los peligros que eso embarga. Pero llegan bien a Estados Unidos. Bueno, tampoco es una generalidad. Tampoco es una generalidad. O sea, yo amo mi país, amo mi gente. Siempre voy a preferir a mi gente, que le den trabajo a mi gente. O sea, discúlpenme o llámenme como sea, pero yo prefiero a mi gente. O sea, me da pena la situación, pero Ecuador tampoco es que está bien. En este momento creo que no estamos en la mejor, no estamos en el mejor momento. Bueno, no importa en qué situación económica usted esté, pero si tiene una buena salud y sobre todo una buena salud visual, créame, sobre todo una buena salud que también engloba una salud visual excelente, yo creo que esta recomendación que nos va a dar Nicole nos viene muy a tono. ¿Qué tal es su visión, doctor? Bien, hasta ahora bien. ¿Qué edad tiene usted? Ya voy a los 62 años ahora en noviembre. Claro, pero digamos usted lee de lejos, de cerca. Sí. Bueno, ¿conduce sin lentes? Leo con lentes. Leo con lentes. Ya, perfecto. Sí. Pero como dicen los grandes oftalmólogos, los ojos son las ventanas de la vida, y eso seguramente el doctor Sacoto, que nos está viendo y escuchando, que es el referente de esa... Conozco al doctor Sacoto, una buena amistad con él, con la esposa, que es una magnífica persona, con Susi. Con Susi, y claro, con la hija que fue alumna mía en la Universidad Católica. Claro. Y fue una destacada alumna. Tengo el mejor de los conceptos del doctor Sacoto y su familia. Bueno, yo creo que todos, porque además ellos hacen una labor extraordinaria. La clínica de ojos del doctor José Sacoto, que tiene además sus sucursales, su principal en Guayaquil, pero sus sucursales, por llamarlas de alguna manera, porque ellos, los Sacoto, una familia de doctores, pues en cada una de estas clínicas, tanto en Puerto Viejo como en Santo Domingo, le ponen todo el énfasis, y el doctor José Sacoto trata de estar personalmente, de alternarse entre estas tres clínicas para poder atender a su clientela, para poder atender a sus pacientes. Yo creo que ese es el término correcto. No descuide su salud visual. Y si por alguna razón ya el tema visual, digamos, está afectado, tiene que poner mucho énfasis en ser tratado inmediatamente, en tomar los correctivos para que su visión no empeore y, por lo contrario, sea mejor cada día. El doctor Carlos Estarellas seguro es paciente también de ellos. Los voy a ir a visitar, son de primera. Bueno, me avisa cuando esté por ahí, aquí en Guayaquil, en Puerto Santana. Apenas usted ingresa a Puerto Santana, cuando viene, bueno, hay una sola entrada pues, a Puerto Santana, ve este edificio imponente de la clínica del doctor José Sacoto Navia. El doctor Sacoto, además de ser un gran oftalmólogo, un gran cantante. Ah, no sabía. Lo que son siguen grandes anfitriones. Así es. Y Susi, su hija, que fue Miss Ecuador, baila, toca el piano, habla 4 idiomas, es doctora, es abogada. Ese es el prototipo de mujeres que nos representan a nosotros. No pensemos en ganar Miss Universo, porque eso ya está amarrado. Pero el prototipo de una reina de belleza tiene que ser una mujer íntegra, que sea absolutamente profesional, bilingüe, y que sobre todo sea una mujer de mundo. Nuestro saludo a la gente de la clínica del doctor José Sacoto. Pero también para brindar, y por supuesto que... ¿Y cuál de los triunfos de Ecuador en estas Olimpiadas le emocionó más? Porque si bien es cierto, Daniel Pintado ganó una de oro, a mí la que más me emocionó fue la de Neisida Gómez. Sí, yo igual que usted. En general y llena el alma
ver cómo el Ecuador ha quedado tan bien en las Olimpiadas. Al ver tanto problema... Superando a Chile, a Perú, Sí, a sí, Venezuela, que no logró ni una medalla. Al ver tanto problema en el país y a veces pensar que la esperanza está perdida, Claro. estos atletas ecuatorianos Nos han alegra. renovado la esperanza y nos han alegrado. Y eso es positivo, muy positivo para el país como tal. Bueno, Nicole tiene una recomendación súper especial porque a ella le encanta el champán. Así. Nicole, es toda tuya la recomendación. Bueno, Champán Gran Duval. Gran Duval, es el mejor champán que he probado, gracias a Ángelo que siempre me regala botellas, él me quiere ver, no, mentira. Bueno, yo preparo una rica sangría, preparo una rica... Bueno, aunque Sí. justamente Unión Vinícola tienes también su línea de sangrías, que es Fiesta Brava, que es riquísima y espectacular. Pero como dice Nicole, también con el champán puedes no solamente tomarte, que ya de por sí tomárselo No, solo yo preparo- efervescente es riquísimo, ajá. pero Nicole tiene su forma de Con prepararlo. el champán rosé preparo una bebida que se llama Pink Rosé, que yo le puse el nombre, le pongo un poquito de champancito rosé con un poquito de juguito de naranja y le echo frutitos rojos, que queda espectacular para cualquier reunioncita, ya sea Sí. familiar y con amigas. Claro. Queda perfecto. Y aparte el champán Gran Duval es delicioso. O sea, a mí me encanta lo dulce. El champán de bandera ecuatoriana. La calidad es muy, muy buena. Me alegro mucho de que sea ecuatoriano. Así es, nosotros tenemos productos de De primer alta nivel. calidad. Yo me siento orgullosa de que Ecuador tiene buenos productos, grandes Marcas. grandes O sea, marcas. una marca institucional de primera, porque usted dice Gran Duval e inmediatamente uno asume que es... ¿Cómo se llaman los dueños de Gran Duval? Uno asume que es ecuatoriano. Bueno, yo le envío saludos en general a toda la gente de Unión Vinícola, a Mónica, a toda la gente maravillosa que trabaja allí, a todos los empleados. Y si bien es cierto, ese spot tiene que ver con la fiesta de Guayaquil, ya la vamos a cambiar porque agosto ya no celebramos a Guayaquil, celebramos al Ecuador. Pero seguimos celebrando también a Guayaquil. No importa, el spot viene perfecto. Champán Gran Duval, una gran ocasión, merece siempre ser celebrado con champán. Estamos con el doctor Carlos Estarellas ya en los minutos finales de nuestra entrevista. Doctor, háblenos un poco, porque seguramente a la gente le interesa saber de su estudio jurídico, de sus actividades profesionales. Muy gentil, Ángelo, muy amable. Bueno, mi estudio jurídico se dedica básicamente al derecho internacional por el tiempo que yo he estado involucrado en esto, ¿no? Entonces trabajo con mi hijo y con algunos abogados y hacemos todo lo que es el ámbito internacional. Claro. Sin embargo, también se hacen, digamos, derecho de sociedades, etcétera, etcétera. Siempre estoy vinculado a la actividad académica y a escribir y generalmente escribo sobre temas internacionales. ¿Qué es su fuerte? Ahora sí, le voy a hacer llegar mi último libro en estos días. Gracias, doctor. Y ¿Cómo eso, se llama? Derecho Internacional Público con casos prácticos. Claro. ¿Nos puede hablar un poco del libro? Sí, es explicar el derecho internacional desde el análisis del Estado, la relación con organismos internacionales, de una manera que lo puedan entender no solo las personas que estudian leyes o son abogados, sino cualquier persona que tenga cualquier profesión, entender estos problemas, porque el mundo, con esta globalización y con estos medios, cada vez es más internacional. Es decir, ocurre algo y ya sabemos qué es lo que está pasando y de una u otra manera estamos involucrados. Entonces el libro trata de explicar quizás con eso que se llama prosa plana, de entenderlo fácilmente. Sí, claro. Y doctor, ¿su libro está a la venta? ¿Es digital? ¿Es físico? Es físico y digital. Lo hizo una empresa en Quito que se utiliza, esa empresa se basa en libros jurídicos que se llama Onyx y mañana se lo hago llegar sin falta. Gracias, doctor. Aquí invito. Ojalá vamos a estar a la espera y seguro nos va a servir de órgano de consulta, sobre todo para quienes ejercemos el periodismo y que a veces no las sabemos todas, todo lo contrario. Para una entrevista, lo que yo siempre les digo a los que vienen después de uno, traten de prepararse, no siempre, porque te pueden traicionar los nervios, te puede traicionar la conciencia, te puede traicionar tu tendencia política
y yo creo que el público merece respeto. Tratemos en lo posible de ser objetivos, porque imparcial definitivamente no vamos a ser. Doctor, esta es una pregunta que un poco se aleja del tema Maduro, para el cual lo habíamos citado y que usted tan amablemente accedió. Desde la época de Rafael Correa, pasando por Lenín Moreno, Guillermo Lazo, que para mí han sido dos gobiernos terribles, Lenín y Lazo, y al presidente de ahora, Daniel Noboa, que tiene muy poco tiempo en el poder, no podría ser evaluado todavía, pero sí he visto que hay una especie de amiguismo en la colocación de personajes en consulados y embajadas. Hay gente de carrera que es extraordinaria, como por ejemplo Ivonne Baki, que sin duda es un referente diplomático extraordinario y que es ampliamente conocida en los Estados Unidos. Pero también hay gobiernos que han colocado amigos en consulados y en embajadas, gente que no sabe mucho o no sabe nada de diplomacia. ¿Eso es normal? Esa es una pena, Ángelo, porque representar un país es en realidad algo sumamente importante. Entonces existen embajadores de carrera que han hecho un estudio muy profundo de las relaciones internacionales, pero también hay algo que se llama la cuota política que debe de nombrar el presidente de la República. Esa cuota política se debe de escoger personas que puedan aportar al país, especialmente porque afuera del Ecuador hay muchísimos migrantes y esos funcionarios diplomáticos tienen que aportar y trabajar. A veces, lamentablemente, hay ciertos gobiernos que se confunden y creen que pueden mandar a sus amigos, allegados, haciéndole un daño al país. El representar al país no es una canonjía, no es pues que los están mandando de vacaciones, sino que es una responsabilidad muy grande. Doctor, y está bien, y me acabo de enterar hoy veo las noticias y veo que el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, que además es uno de los hombres fuertes de este gobierno, ha dicho que la vicepresidenta, que está cumpliendo funciones diplomáticas primero en Israel, ahora en Turquía, que pues que se la victimiza mucho y que la gente desconoce su sueldo, por ejemplo, que gana $17,800. Esos son los sueldos para los diplomáticos. No sabía que era tan bueno eso. Bueno, sí hay una categoría de sueldo que se suma de acuerdo con a dónde vive. A dónde vive, es decir, el gasto del país, lo lejos que es. Entonces, o sea, no es ningún premio tampoco. No es ningún premio. Aparentemente uno dice, bueno, 17,000, pero habría que ver cuánto es el gasto en Israel, qué es lo que se tiene que pagar. Por ejemplo, eso en Japón, el representante del Ecuador en Japón, con eso está sumamente apretado, o en Londres. Entonces, la Cancillería hace un estudio de cuánto se debe de pagar. O sea, ¿que usted cree que el viceministro hizo mal en hacer esa comparación? Yo creo que a veces hay, digamos, desatinos. Yo tengo un buen concepto del viceministro, pero no veo con buenos ojos, yo no soy político, cómo la han tratado también a la vicepresidencia, ¿no? A la vicepresidenta. Yo creo que haberla mandado a Israel es un riesgo bastante grande y ahora la han, digamos, trasladado por los problemas que hay en Israel, ¿no? Y al cambiarse a Israel va a cambiar su sueldo también. Claro, perdón, a Turquía. A claro, porque se traslada a otro lugar, pero quizás muy poco el sueldo. Estambul no sea cara. Sí, lo que creo en realidad, Ángelo, es que es lamentable que haya esta disputa entre el presidente y la vicepresidenta, porque quien pierde en realidad es el país. El presidente está de candidato y es absolutamente oficial, ha elegido a la doctora Pinto como su compañera de fórmula y definitivamente en enero, creo que en enero debe ser, o quizás para finales de diciembre, para finales de este año, ya el presidente tendrá que encargar el poder. Aquí es muy importante su opinión para finalizar este programa, doctor Carlos Estarellas. ¿Qué dicen las leyes? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué es lo recomendable?
porque si bien es cierto, la Constitución dictamina que el presidente debe dejar encargado el poder para inmiscuirse en la campaña presidencial para la reelección, también es cierto, y muchas voces han aflorado, muchas voces, que este pues es un mandato no tradicional precisamente, sino, bueno, mientras Nicole saluda a los transeúntes, nosotros nos distraemos un poco. Es maravilloso este tema. Bueno, me confundí. Bueno, quiero decir, es este tema, han aparecido voces en las que dicen que al tener un mandato poco usual, es decir, el presidente Daniel Noboa está encargado del poder y él no necesariamente tendría que ceder la presidencia o encargar la presidencia, puesto que este mandato no es similar a otro, es decir, él está culminando el periodo que le tendría que haber tocado culminar a un presidente nefasto como fue Guillermo Lasso. Bueno, yo comparto con usted que el periodo del señor Lasso Fue nefasto. no fue nada positivo, Claro. si es que lo queremos decir de otra manera. El señor Noboa fue electo y tiene además libertad de querer reelegirse porque lo puede hacer de acuerdo con la ley. Y ojalá que tenga suerte. Pero la vicepresidenta, eso está en la Constitución, es quien tiene que encargarse. Eso es difícil porque entre ellos, digamos, no hay ninguna relación. Entonces, no sé, créame, Ángelo, cuál será la salida o qué habrá o qué pensará el gobierno, Claro. porque legalmente a ella le toca encargarse de la presidencia de la República. Pero en el Ecuador, mi estimado Ángelo, cualquier cosa puede ocurrir. Así que habrá que... ¿Como en Venezuela? Pues, dicen que el Ecuador se lo puede comparar con el país de Peter Pan, el país del nunca jamás. Entonces, habrá que ver... O el Macondo. O el Macondo, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? Legalmente tiene que sustituir la vicepresidenta. Pero vamos a ver qué ocurre. Bueno, señores, gracias al doctor Carlos Estarellas por su brillante respuesta, su brillante alocución, como no podía ser de otra manera. Doctor, una recomendación súper especial para culminar esta entrevista, sobre todo a los venezolanos que están en Ecuador, que se cuentan por miles en realidad, y justamente se quedaron miles. A mí me parece que está muy bien, yo soy muy pro migración, porque de allí nacen las culturas de los países en realidad. Y no importa si eres agricultor, no importa si eres analfabeto, porque de algo sirve, en algo vas a aportar al país que te recibe. Hay muchos analfabetos, hay mucha gente con muy poca cultura que llegó a España y llegó a construir una nueva corriente en España. Hay mucho ecuatoriano que llegó, digamos, incluso analfabetos o personas que recién habían terminado la secundaria, que llegó a los Estados Unidos y han contribuido para construir la nación más poderosa y creería yo que la nación más justa del mundo. Así que cuando vengan acá no importa realmente sus estudios o no importa, lo que sí creo que debería importar son sus antecedentes penales. Pero Guillermo Lasso, en otra de sus grandes falencias, permitió la cedulación de centenares de miles de venezolanos sin siquiera revisarles su récord policial legal. Doctor Estarellas, ¿algún mensaje para los venezolanos que aún están en Ecuador y que tienen la duda de si cruzar el Darién, que ahora va a ser más difícil, hay una tela metálica que ha puesto el gobierno panameño, unas rejas, y quedarse en Ecuador o regresar a Venezuela? Bueno, en primer lugar agradecerle por la invitación a su programa. Yo concuerdo con usted, lo difícil que es migrar, es muy complicado, muy Dicen que es doloroso. morir un poco. Así es, dejar siempre su territorio es terrible. Son los recuerdos, son los familiares, son su historia. Yo lo que le recomendaría a esa migración venezolana es que se integre con la sociedad ecuatoriana. Una migración positiva es cuando se logran integrar con esta población. De no darse esa integración, pues comienzan a haber problemas que posteriormente hay que enfrentarlos. Que se integren con la población ecuatoriana, y además el Ecuador siempre es pro integrar, pro cooperar con las personas que tienen problemas y vienen al Ecuador.
Gracias, el doctor Carlos Estarellas, aquí con nosotros, por supuesto dándonos muchas luces sobre el tema de Venezuela, sobre el tema también política nacional e internacional. Ojalá no sea la última vez que nos visite, sino la primera de muchas. Buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias, Ángel. Hola, soy el doctor José Ignacio Sacoto. Bienvenidos a la Clínica de Ojos Doctor José Sacoto Navia. Acompáñeme en este día de consulta. Muy contenta yo, doctor, excelente médico, me siento segura.